comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Así que mis hermanos, con esa convicción y con esa certeza, abran sus Biblias en Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo capítulo 12 y versículo 22. Hoy pretendemos terminar este maravilloso tema, mis hermanos, que estamos analizando, que estamos estudiando y que tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo y que es un pecado que no es perdonado al ser humano ni en la otra, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que, hermanos, leamos la palabra del Señor, versículo 22 de Mateo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Mis hermanos, el pecado que no le es perdonado al ser humano. Dijimos que la sesión la íbamos a estudiar por medio de dos subdivisiones. La primera subdivisión, la gracia perdonadora de Dios, versículo 31. Y la segunda subdivisión, la advertencia condenatoria respecto al rechazo de la gracia perdonadora de Dios. Versículos 32 al 37. Dijimos y empezamos analizando este texto, haciendo un cuadro, mis hermanos, con 12 pares de frases, 12 pares de frases, ahí la tienen, con 12 pares de frases que nos muestran lo que aparece allí en el texto de una manera muy clara, y que lo coloqué con el título de lo natural y lo sobrenatural. Ahí lo pueden ver ustedes.
¿cierto? Lo natural y lo sobrenatural. En lo natural encontramos en el texto que hay todo pecado y blasfemia, que ese pecado y blasfemia contra el Hijo del Hombre le es perdonado. Encontramos allí este siglo, encontramos el árbol malo, el fruto malo, el hablar lo malo, el hombre malo, el mal tesoro, las cosas malas y palabras que condenan. Esa es la primera parte en el cuadro. Pero, mis hermanos, en la segunda parte del cuadro, y que lo definí como lo sobrenatural, nos encontramos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nos encontramos que no será perdonado, no será perdonado. Nos encontramos la frase concreta contra el Espíritu Santo, que no será perdonado, lo repite otra vez, habla del siglo venidero, del árbol bueno, del fruto bueno, hablar lo bueno, hombre bueno, buen tesoro, cosas buenas, palabras que justifican. Bien, mis hermanos, perdón. Esto lo encontramos en el texto de una manera muy clara. Ya pasamos por ahí, de manera que, mis hermanos, no voy a profundizar. También dijimos que era necesario definir la palabra blasfemia por cuanto la sentencia del Señor es tan severa al decir que no es perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que teníamos entonces que definir qué era la palabra blasfemia. Y bueno, mis hermanos, contemplamos varios textos en la escritura que nos hablan de blasfemia y concluimos que la blasfemia en un sentido general, mis hermanos, es todo injuria, todo insulto, toda palabra perversa contra nuestro santo Dios. De manera que, mis hermanos, ese blasfemar, que es insultar a Dios mismo y por lo tanto oponerse a todo lo que Dios ha indicado que es bueno, que es lo correcto, porque viene de Dios mismo, mis hermanos. La blasfemia incluye entonces la determinación rebelde de no someterse al señorío de Dios para adorar. De manera que, mis hermanos, rechazar al Espíritu Santo, según el texto, es rechazar a Dios mismo. Es rechazar a Dios mismo. Ahora, también encontramos lo siguiente, mis hermanos. La gracia perdonadora tiene un alcance y tiene unos límites. ¿Por qué tiene un alcance o en qué consiste el alcance? Bueno, dijimos, mis hermanos, que el alcance nos lo da el mismo versículo 31, porque dice, todo pecado y blasfemia de los hombres será perdonado. Pero la gracia perdonadora tiene unos límites. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice claramente, más la blasfemia contra el Espíritu Santo definitivamente no le será perdonada. Fue así como pasamos a nuestra segunda subdivisión, y es la advertencia condenatoria respecto al rechazo de la gracia perdonadora de Dios. Versículos 32 al 37. Dijimos, mis hermanos, que esa advertencia que Dios hace allí, que nuestro rey hace allí, es de carácter eterno. ¿Por qué es de carácter eterno? Bueno, el mismo texto nos dice lo siguiente: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es de estas últimas frases de este siglo ni en el venidero que entendemos en el texto que definitivamente la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado y por lo tanto tiene un carácter eterno. Pero también, mis hermanos, dijimos, bueno, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo?
Si esta sentencia es tan grave al punto que no es perdonada, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dijimos entonces que tendríamos que ver dos aspectos centrales acerca del Espíritu Santo. Y fue así, mis hermanos, como vimos al Espíritu Santo como su deidad. Y concluimos por Hechos capítulo 5 y versículos 3 al 4, por 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 al 17, y por el capítulo 6 versículo 19 al 20 del mismo 1 Corintios, que el Espíritu Santo es Dios. Concluimos de manera certera que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, blasfemar, injuriar, insultar al Espíritu Santo es insultar a Dios mismo. Pero consideramos otro aspecto importante del Espíritu Santo, y es sus funciones. Sus funciones en este momento. Concluimos por Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Por Juan capítulo 3 versículos 5 al 8, mis hermanos. Por 1 Corintios capítulo 12 versículos 12 al 13. Por Romanos capítulo 8 versículo 9 concluimos que dentro de la función del Espíritu Santo está convencer al hombre, al ser humano, de pecado, de juicio y de justicia. Está el de regenerar el corazón del hombre para que pueda creer, para que pueda ser llevado el hombre al arrepentimiento y a la fe en la persona de Cristo. Por lo tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo, insultar al Espíritu Santo, es insultar a Dios mismo y es negar la gracia gloriosa de Cristo Jesús. Es negarse a ser persuadido de pecado, de juicio y de justicia. Es rechazar la gran verdad testificada por el Espíritu Santo de que necesitamos un Salvador. De manera que, mis hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar el único medio provisto por Dios para la reconciliación del hombre con Dios. Es rechazar a Cristo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar a Cristo Jesús, porque es de Cristo quien el Espíritu Santo testifica hoy en el mundo. Mis hermanos, eso entonces nos da la conclusión certera de que el pecado imperdonable, mis hermanos, es votar, menospreciar la gracia de Dios. Es rechazar la gracia de Dios. Y es por ello, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en nuestro segundo punto de análisis, hace una advertencia severa contra el rechazo de la gracia perdonadora. Pero estamos mirando, mis hermanos, que el Señor termina allí hablando de este siglo presente y del venidero. Mis hermanos, y empezamos diciendo que hay un carácter eterno en todo esto. Mis hermanos, el Señor pues abarca la existencia del hombre, la abarca en dos etapas, dos edades, que en la Biblia lo encontramos como el siglo presente y el siglo venidero. Del siglo presente, mis hermanos, vimos Romanos capítulo 12 y versículo 2. Del siglo presente vimos Lucas 16, 8. Del siglo presente vimos Lucas 20, 34. Del siglo presente vimos Efesios capítulo 2 y versículo 2. Del siglo presente, mis hermanos, vimos 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Del siglo presente vimos 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Y hoy, mis hermanos, terminaremos el siglo presente mirando
Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4, donde nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Mis hermanos, en este texto se nos está indicando que en este siglo, o en esta etapa de la existencia, o en esta edad, existe un Dios con D minúscula, y que este Dios con D minúscula colocó una venda en los ojos, en el entendimiento de los hombres, con un fin específico: que no les resplandezca la luz de Cristo. Este siglo malo está gobernado temporalmente, desde luego, por el príncipe de las tinieblas. Este presente siglo malo, y así lo define la Biblia, como lo vamos a mirar a continuación, que es un siglo malo. A esto se refería el Señor cuando dijo: no le será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo a las personas en este siglo malo. Primera a los Corintios 3, Marcos capítulo 4 versículo 19, leemos: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor mismo, enseñando aquí en este versículo de Marcos, nos habla que en este siglo hay unos afanes, que hay unas riquezas que son engañosas y que hay unas codicias y demás cosas que son engañosas. Eso hace parte de esta edad de la existencia. Esto hace parte de este periodo de tiempo. Pero primero a los Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos, la palabra de Dios es tan amplia en hablar de este siglo como ustedes mismos lo pueden verificar. Y es así como llegamos, a mi manera de ver, a la cita más contundente que nos define esta etapa de la existencia como una etapa que es mala en sí mismo. Y es Gálatas capítulo 1 y versículo 4. En este texto, hermanos, leemos, hablando de Cristo Jesús, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, define este siglo definitivamente, según Gálatas, como un siglo, como una etapa, como una edad, como un periodo de tiempo que se caracteriza porque es malo en sí mismo. Es malo en sí mismo, y es por eso que se blasfema contra el Espíritu Santo. Es por eso que se rechaza la gracia, porque este es un siglo malo en sí mismo. Y la última cita, mis hermanos, que nos habla del presente siglo malo, la encontramos en Tito capítulo 2, versículo 12, donde se nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mis hermanos, hay un llamado aquí a la cristiandad en el mundo, porque en medio de un siglo que es malvado, que se caracteriza por la impiedad, que se caracteriza por la oscuridad, la cristiandad es el farol que está encendido en el mundo, mis queridos hermanos, y estamos llamados entonces a rechazar, a renunciar la impiedad y los deseos mundanos que caracterizan a este siglo. Mis hermanos, con esa cita
terminamos esta serie de citas que nos hablan de esta etapa de la existencia como una etapa que es mala en sí misma. Pero déjenme mostrarles en la Biblia algunos de los textos que nos hablan del siglo venidero y lo que caracteriza al siglo venidero. Y aquí, hermanos, les pido que recuerden el cuadro con el que empezamos el análisis de este texto. No olvidemos el cuadro, mis hermanos. Si es posible, mi hermano Garcés, por favor, mi hermano Solano, por favor, vuelve a proyectarlo, porque vamos a mirar las citas que se refieren al siglo venidero o a lo que es sobrenatural. Es maravilloso verlo, mis hermanos. Es maravilloso ver esto. En Lucas capítulo 20 y versículo 25 leemos lo siguiente. Y Jesús les dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual, al momento cuando le preguntaron al Señor que si era lícito o no dar tributo al César. Entonces, es aquí donde el Señor responde de manera muy específica, mis hermanos, haciendo una notable diferencia entre lo que pertenece al gobierno de este mundo y lo que pertenece al Santo Creador. De manera que, mis hermanos, en estas citas veremos la segunda parte del cuadro que ustedes ven ahí, a lo que corresponde a lo sobrenatural. Bien, entonces debemos dar a Dios lo que pertenece a Dios. Primer aspecto importante del siglo venidero, que corresponde a lo sobrenatural o siglo venidero. En Lucas 18, 29 al 30 leemos lo siguiente, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, el Señor fue tan específico, tan precioso, tan maravilloso, que nos habla de lo sobrenatural o del siglo venidero o de la etapa venidera, como, mis hermanos, lo que corresponde a la vida eterna. En Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 7, leemos lo siguiente. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Leí este texto en la Nueva Traducción Viviente. Mis hermanos, nos habla de una resurrección de los muertos espiritualmente que pertenecen a este siglo. Ahora nosotros, mis hermanos, hemos sido puestos en el siglo venidero. Ahora nosotros, mis hermanos, somos puestos como ejemplo y seremos puestos como ejemplo en el siglo venidero. Ya lo somos prácticamente, sino que el siglo venidero ya lo tenemos entre nosotros, mis hermanos, pero que se hará mucho más evidente dentro de poco tiempo. Hermanos, hemos sido puestos nosotros en el siglo venidero como tal y puestos como ejemplo de la gracia redentora de nuestro Dios. En Efesios capítulo 1 y versículo 21 leemos, ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Noten, hermanos, cómo en esta cita vemos la diferencia de las dos épocas, de las dos etapas de la existencia.
Vemos claramente cómo nos lo muestra la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Nos habla de este mundo, pero nos habla del mundo que vendrá. Seguimos leyendo en Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Jesús les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, es tan específico esta esperanza, y yo creo que ya vamos teniendo claridad por qué el Señor se refirió al no perdón de la blasfemia del Espíritu Santo en este presente siglo malo. Y por si quedara alguna breve esperanza del hombre pensando que después que salga del purgatorio, entonces tendrá la oportunidad de pasar al cielo, lo que el Señor está es cerrando cualquier pensamiento en esa dirección, cualquier invento en esa dirección. Lo que el Señor está indicando es que rechazar a Cristo ahora, rechazar la gracia ahora, sencillamente es decidirse por el infierno ahora mismo. Nos dice, mis hermanos, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Vean esto: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Otra vez el Señor, el Espíritu Santo aquí concretamente por medio de Pablo, hace la diferencia de lo que corresponde a este mundo y lo que corresponde a lo que vendrá, mis hermanos. Y cómo nosotros debemos atesorar, no para este mundo malo, no para este mundo que perece, sino que debemos atesorar para el mundo venidero o la vida venidera. Y por último, en Hebreos capítulo 6, versículo 5, leemos lo siguiente: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando, mis hermanos, de aquellos apóstatas que, habiendo conocido la luz de Cristo, que habiendo conocido la verdad, volvieron atrás, rechazaron la verdad y volvieron atrás. Por eso es que dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo. Mis hermanos, los poderes del siglo venidero ya están vigentes en el mundo ahora. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, con toda probabilidad está haciendo referencia, mis hermanos, a los dones milagrosos del Espíritu Santo, de los cuales los apóstatas fueron hechos partícipes en el tiempo de su conversión, ¿cierto? Estos poderes sobrenaturales o milagros son una proyección de la edad futura sobrenatural sobre la edad presente. En pocas palabras, mis hermanos, el hecho de que tú y yo hoy tengamos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, mis hermanos, es un poder sobrenatural, milagroso, que nos proyecta a la edad futura, a la edad sobrenatural. Hermano, hermana, estamos en este mundo, sí, pero esto es solamente, mis hermanos, un peregrinaje. Estamos de paso por esta edad mala, por este siglo malo, mis hermanos. Nosotros ya no pertenecemos aquí, mis hermanos, no estamos aquí, no pertenecemos aquí. Nosotros pertenecemos
a la edad futura, a la presencia con Cristo para siempre. Es allá donde nosotros pertenecemos, según nos indican las Escrituras. Mis hermanos, podemos concluir entonces con respecto a los dos siglos, al siglo venidero, al siglo malo, el presente siglo malo y al siglo venidero, podemos concluir lo siguiente. La Biblia define sin dejar ninguna duda la existencia eterna. Esta existencia se aprecia en dos etapas, mis hermanos, o edades o siglos. La primera etapa es la que corresponde a antes de la muerte para todos los seres humanos, es decir, el mundo natural o este siglo. La otra etapa, o sea, la segunda etapa, que es claramente en la Biblia, habla de la etapa o siglo venidero, mis hermanos. Es la continuación consciente de la existencia después de la muerte, es decir, la vida sobrenatural, la cual para los creyentes es y será la presencia cara a cara con Cristo y que ya disfrutamos ahora en el presente siglo malo por medio de la fe. Pero mis hermanos, esto no es todo. Hoy tú y yo caminamos por fe. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca crea que Él está allí. Lo define así la Biblia, las Américas. De manera que tú y yo hoy, en este siglo malo, caminamos por fe. Pero mis hermanos, hemos encontrado con claridad que esto no es todo, sino que pasamos luego a la etapa siguiente dentro de la existencia, a aquella etapa que nos ubica cara a cara con Cristo. Un ejemplo de eso es nuestro querido y hermano Hernando Zapata. Él pasó de la etapa de este presente siglo malo, caminando por fe, sin ver físicamente a Cristo, pasó de esa etapa a la etapa de estar cara a cara con Cristo, mis hermanos, la etapa sobrenatural o el siglo venidero. Ahora, mis hermanos, habíamos dicho que la advertencia condenatoria por el rechazo de la gracia perdonadora es de carácter eterno. Pero mis hermanos, esa advertencia tiene otras implicaciones y que nos la deja ver el versículo 33. Mira el versículo 33. Nos deja ver, mis hermanos, otro aspecto de esa advertencia condenatoria, y es que es conforme a la naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza humana? El Señor utiliza aquí, hermanos, varios ejemplos para mostrarnos cómo es la naturaleza humana y que pertenece ciertamente al presente siglo malo. Bueno, nos dice el primer ejemplo que él coloca es acerca de los árboles. La naturaleza humana es como los árboles. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El Señor coloca el ejemplo de los árboles como buenos o como malos. Y el Señor está hablando precisamente, mis hermanos, no olviden
¿De quiénes son sus enemigos allí en el texto? Mis hermanos, los fariseos le habían acusado al Señor de que él servía a Satanás mismo al echar los demonios. Estos enemigos vienen sirviendo al Señor, vienen buscando oportunidad, mis hermanos, de oponerse a la predicación preciosa del Señor. El Señor entonces define aquí la naturaleza del hombre malo, refiriéndose en esencia a aquellos enemigos religiosos que estaban allí. El Señor entonces los define como árboles, buenos o malos, pero también, mis hermanos, la naturaleza humana se comporta como serpientes. Dice el Señor en el versículo 34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el Señor habla del corazón, mis hermanos, está hablando de la preferencia moral que impulsa nuestros deseos. De manera que lo que hay en el corazón del ser humano, eso es lo que brota. Eso es lo que brotaba de aquellas víboras conocidos como los fariseos. ¿Y qué es lo que caracteriza a los hombres que viven en este presente siglo malo y en quienes no mora el Espíritu Santo de Dios? De manera que, mis hermanos, creo que es bueno poder ver, poder identificar muy bien en el cuadro los dos lados. Y hermano, hermana, le animo a que esté pensando, porque en el cuadro que vimos no hay una parte neutral. O tú estás en un lado o estás en el otro, o tú correspondes al lado natural, que es a este siglo malo, o tú correspondes al lado sobrenatural que corresponde al siglo venidero. Escucha bien, no existe un lugar neutro o gris en el cuadro, porque no lo deja ver el texto por ninguna parte en la Biblia. De manera que los hombres hoy son como árboles, buenos o malos, son como serpientes, pero también son como buenos y malos tesoros. En el versículo 35, el Señor dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Buenos tesoros, malos tesoros. ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Cómo evalúas tus propios tesoros? ¿Buenos? Si son buenos, entonces, ¿están de acuerdo a la segunda parte del cuadro? La parte que corresponde a lo sobrenatural. ¿O son malos tesoros? Entonces te ubica en la primera parte del cuadro, al cuadro de lo natural. Pero mis hermanos, esa advertencia condenatoria, y estamos llegando al final, esa advertencia condenatoria de nuestro Rey por el rechazo de la gracia perdonadora de Dios, mis hermanos, es conforme a la naturaleza divina. Esta sentencia, mis hermanos, debemos prestarle mucha atención. Versículo 36. Observa lo que el Señor dice allí. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, qué tremendos estas palabras, mis hermanos. Qué tremendas estas palabras, porque el Señor, mis hermanos, vuelvo y les digo, nos está haciendo y le está haciendo al hombre una advertencia.
Mis hermanos, una advertencia cuando usted va conduciendo la moto o va conduciendo su vehículo y usted se encuentra un letrero que dice en letra roja, peligro, peligro o curva peligrosa. Lo que usted está teniendo es una advertencia de que se representa un peligro ahí más adelantico, que vaya con cuidado. Mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesús está enseñándonos aquí es siendo la advertencia de lo que vendrá, de lo que se acerca para el mundo como tal. Hermanos, es una advertencia. Esta advertencia es de naturaleza divina, porque el Señor dice, mas yo les digo, hermanos y amigos que verán y escucharán en YouTube este sermón, esta predicación. Hay un día estipulado por el creador de la existencia que se llama el día del juicio. En el día del juicio habrá una declaración solemne, una declaración concretamente por parte del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de tu Creador. Esa sentencia será la evaluación de tu vida en este mundo. Esa evaluación tendrá que ver con lo correcto o con lo incorrecto. Y aquel día, lo correcto o lo incorrecto, más bien, aquel día tendrá que ver con la sentencia condenatoria por haber rechazado la bendita gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Por último, el Señor termina diciendo en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado. Es decir, por tus palabras serás declarado justo y por lo tanto aceptable. Y por tus palabras serás condenado. La palabra condenado aquí es declarado culpable. Querido amigo, que escucharás este sermón. Se acerca el día. Tú puedes hacer hoy lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras hoy. La filosofía humanista que está en tu corazón, de la libertad, de todas aquellas verdades que hay en el mundo supuestamente, esas convicciones tú las puedes proclamar hoy. Pero déjame decir, se acerca el día en que tú escucharás o serás declarado justo y aceptable delante de Dios por haber recibido la bendita gracia en Cristo Jesús. O serás declarado culpable por tu pecado en este mundo, siendo el principal el rechazo, la blasfemia contra Dios mismo, el rechazo contra la gracia de Cristo Jesús, el insulto, la injuria y la perversidad mostrada en este mundo ante la gracia perdonadora de nuestro santo Dios. Tenemos finalmente unas conclusiones de este texto precioso. Lo primero es que el pecado que no es perdonado definitivamente es el rechazo deliberado de la gracia de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio ahora en el mundo. Primera conclusión.
Segunda conclusión. En cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, nuestro rey dijo que no existe una posición religiosa neutral o intermedia. Todo ser humano se somete al señorío de Cristo como rey o se levanta en abierta rebelión contra él y su señorío. Segunda conclusión. Tercera, la blasfemia o insultos al nombre de Dios y a todo lo que su santo nombre representa es la expresión del odio contra la gloria de Dios y su libre separación de ella para siempre. Y cuarta conclusión, el rechazar la gracia de Dios ahora. Gracia que está siendo testimoniada por el Espíritu Santo. Es decidir ahora mismo la separación de la gloria de Dios para siempre en el lugar que está preparado para Satanás y sus siervos. Es decir, el lugar que la Biblia describe como un lugar de tormento o infierno para siempre. Querido amigo que escuchas este sermón hoy, o lo escucharás después. Hoy el Espíritu Santo, por medio de la santa palabra de Dios en la Biblia, sigue extendiendo todavía su gracia, permitiéndote escuchar este sermón. Mi invitación es: ven a Cristo ahora mismo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe en este momento que aún tienes esperanza. Mientras respires, todavía tienes esperanza. No rechaces a Cristo hoy. No lo hagas. Si tú sigues menospreciando a Cristo hoy, indicas que estás decidiéndote a quedar separado para siempre de la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor Dios, un día se acerca el día en que todos los hombres tendrán que rendir cuenta delante de ti, Señor mío. En Mateo se nos muestra que vendrá el día en que separarás las ovejas de los cabritos, y que de las ovejas hablarás o dirás que serán puestas para el reino precioso de Cristo, pero de los cabritos dirás que irán estos al juicio eterno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, se acerca este día. Oh Señor mío, que nosotros como iglesia podamos ser multiplicadores de este sermón, de esta predicación, Señor, hacia nuestros familiares queridos, padres, hermanos, nietos, sobrinos, cuñados, cuñadas, suegros, todo tipo de familiares, amigos, compañeros de trabajo. Señor, por favor, yo te suplico que la iglesia no seamos pasivos frente a esta terrible advertencia que acabas de hacer en tu palabra, Señor. Que seamos multiplicadores, que podamos enviar a nuestros contactos, Señor,
estos sermones, que podamos, Señor, advertir del peligro que se acerca, Señor. Que podamos advertir, oh Dios, danos amor por los perdidos. Señor, danos amor por los perdidos. Señor, perdona nuestro egocentrismo, perdona, Señor, el hecho de que estemos pensando solo en nosotros, en lo que nos agrada, en lo que nos satisface. Señor, perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo, Señor mío. Señor, danos hombres y mujeres comprometidos con esta misión que nos has encomendado, Señor. Danos, Señor, hombres y mujeres comprometidos con la certeza, con la convicción de que esto es verdad, Señor. Tu palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tu palabra nos dice, Señor, que es necesario que el que se acerca a ti crea que tú estás allí. Y por lo tanto, Señor, si esto es una realidad en tu pueblo, si esto es una realidad en tu iglesia, Señor, danos hombres y mujeres comprometidos con esta misión. Señor mío, danos hombres y mujeres comprometidos con este proyecto que es tuyo. Este proyecto, Señor, no es mío, no es de los líderes. Este proyecto es tuyo porque tú dijiste claramente, vayan y hagan discípulos. Vayan al mundo y hagan discípulos. Señor, la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo no es otra cosa que un proyecto organizado para cumplir la gran tarea encomendada por ti, Señor. Oh, Señor mío, si solamente quieres darme a uno o a una en este proyecto, con él o con ella, avanzaré. Señor, gracias por tu palabra gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.